Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración a nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Querétaro. Démosle gracias porque nos permite estar aquí en compañía de todos ustedes para poder escuchar su palabra. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 26 al 28. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Berraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Berraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándonos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y es así, hermanos, como estamos el día de hoy, gozosos a pesar de todas las tormentas y tribulaciones que tenemos en este mundo. Alabemos con ese gozo a nuestro Señor, con estas hermosas alabanzas de la Iglesia Madre, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Oreb de México. Alabemos. Pagar por mis culpas y darme perdón. Tú entregaste tu vida y tu corazón. Con tu muerte compraste mi redención. Tú dejaste tu trono, viniste por mí. Sufriste lo propio, me amaste hasta el fin. Como dócil cordero, llevado a morir. Tu sangre entregaste y por ti puedo vivir. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida te la entrego a ti. Por tu llaga soy sano y tengo perdón. Con tu muerte obtuve la salvación. Pude ser perdonado por tu condenación. Hoy disfruto la vida por tu inmenso dolor. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré.
adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Señor. Gracias a Dios porque estamos juntos. Vamos a bendecir su nombre con esta canción que se llama Te Bendeciré. Es una canción para decir que alabamos a Dios en todo momento. Cuando brilla el sol o cuando hay oscuridad le bendecimos, porque no depende de nuestras circunstancias, depende de quién es Él. Y Él es digno, Él es Dios. Vamos a cantar. Te bendeciré en la tierra de plenitud. Cuando brille el sol con su luz, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, o si viene la oscuridad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Te bendeciré, si tranquilo mi corazón anda en sendas de paz y amor, te bendeciré. Te bendeciré, si camino en la adversidad, o si viene la tempestad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. El yo y el quitó, el yo y el quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. Amén. Escogemos darte gloria, Señor, en este momento. Estamos viviendo un tiempo difícil. Quizás se nos es difícil decir bendito sea Dios, pero hagámoslo porque Él es digno. Él dio y Él quitó. Sea su nombre bendito. Glorifiquémosle con todo nuestro corazón. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré.
Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. El dio y el quitó, el dio y el quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. El dio y el quitó, el dio y el quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Como dijera Job, tú diste y tú quitaste, sea tu nombre bendito. Como sea que estemos en este momento, Señor, ya sea que tengamos abundancia o que tengamos escasez, te bendecimos porque tú eres Dios y tú mereces nuestra alabanza. Gloria sea tu nombre, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, es el tiempo de nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, o puede ser impresa o puede ser digitalmente, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie la evitará, que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, es un placer estar nuevamente con ustedes este domingo 9 de mayo del 2021. Seguimos predicando sobre el Sermón del Monte, como va a ser a todo lo largo del año, salvo este periodo de Adviento que vendrá en diciembre y este periodo de la Semana Santa que ocurrió, y una campaña que tendremos, la red de iglesias de Oret, en septiembre y octubre, pero el resto del año estamos predicando sobre el Sermón del Monte, palabras que de verdad nos instan, nos exhortan, palabras que nos mueven. Referente a alguna de las predicaciones, escuché alguna vez a una persona que comentaba a otra: de veras vivirá esto el pastor, de veras, o lo dijo más intenso, más serio, más fuerte. No se morderá la lengua. Y es que somos seres humanos, por supuesto que el Señor nos exhorta, nos habla, nos insta a todos, y principalmente pues desde que empieza uno a preparar el sermón, por supuesto que el Señor nos habla, por supuesto que el Señor nos confronta con nuestra propia vida. Y en esta serie de predicaciones que hemos llamado Más allá de la excelencia, que esta será la parte 2, no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre la ira. Y pues para empezar vamos a llamar a este sermón: lo que la lluvia es para el fuego, la piedad lo es para la cólera. Lo dijo un filósofo, Arthur Schopenhauer, curiosamente un filósofo que fue de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con su etapa más prolífica por allá de 1836, un filósofo que se consideraba ateo, sin embargo habla de la piedad. Yo creo que podía haber sido mucho más grande como filósofo si se hubiera acercado con humildad al Evangelio, Arthur Schopenhauer. Sin embargo, me gustó esto: la lluvia es para el fuego, lo que la piedad lo es para la cólera, porque precisamente crecer en el conocimiento de Cristo, ser nuevo nacido y acercarnos a Él, es acercarnos a la piedad. Nos dice el libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana: tomar el carácter de Cristo es tomar la piedad como un estilo de vida. Y hoy nuestro texto lema es Mateo 5, nuestro texto base, es Mateo
5 del 21 al 26 y dice así la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad de estar reunido con mis hermanos, con mis hermanas, con los amigos y amigas a través de los medios electrónicos que tú mismo has provisto, Señor, para que podamos hablar de tu palabra, meditar de tu palabra, reflexionar de tu palabra, sabiendo que tú tienes un mensaje para la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. A todos y cada uno de nosotros nos hablas, nos conoces con certeza lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y por eso, Señor, nos has dejado tu palabra para que nos hables a través de ella. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que estamos con esto del estudio de la ira. Y tenemos 3 enseñanzas, pero primero vamos a ver qué es esto de la ira. La ira, el enojo o el enfado es una respuesta emocional que aparece cuando una persona considera que se va a producir un resultado negativo para sus intereses, cuando no consigue un objetivo o cuando no se cubre una necesidad. Esta emoción despierta una respuesta porque se considera que el actuar de otras personas nos está afectando y que podría haber sido distinto, con un resultado también por lo tanto distinto, y por no hacerlo de esa manera diferente nos causa daño. La respuesta es total, involucra a la totalidad del ser humano. Hay cambios físicos, por ejemplo, se acelera el pulso, hay sudoración, se secretan algunas sustancias dentro del cuerpo que preparan al cuerpo para una reacción de ataque o de huida. Es un sistema, un mecanismo de defensa. Hay una extrema activación del sistema nervioso, del sistema endocrino, es decir, las diferentes glándulas reaccionan. Hay un incremento de la actividad muscular y hay una respuesta motora que implica distintas formas de expresarnos y de conducirnos de manera agresiva. Puede definirse entonces la ira como una emoción negativa que conlleva un sentimiento de furia, de rabia. La ira se considera un concepto más básico que la hostilidad y la agresión. Ya va escalando el asunto. La hostilidad implica la experiencia frecuente de ira, junto con otras actitudes como la mezquindad, el rencor y conductas ya como la agresividad. La ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado de intensidad variable, y la agresión es una conducta dirigida a causar daño a las personas o a las cosas. Esta descripción, que se da por parte de los psicólogos casi 20 siglos después de que el Señor nos habla, describe muy bien lo que Jesús decía. 3 expresiones de la ira, 3 escalones que nos van llevando a la perdición cuando somos presos de la ira. Y la primera enseñanza dice un nivel superior. Eso es lo que quiere Jesús para nuestra vida, un nivel superior en contraste con los 3 escalones descendentes que llevan a la perdición. El Señor está haciendo referencia a la ley mosaica, la prohibición de privar de la vida a alguien más. Hoy día
Hay personas que se consideran buenas a sí mismas. Algunas veces cuando se les predica dicen, yo no necesito de Dios porque, bueno, nunca he matado a nadie. Y se trata de una postura pasiva ante algo tan importante. Me explico. Si no hago el mal, aunque tampoco haga el bien, estoy en paz conmigo mismo, con mis semejantes, con la vida, con el universo, o con lo que decidan creer estas personas, aunque digan que no creen en nada. Luego dicen que no creen en nada y cuando hay alguien enfermo le mandan vibras o le mandan ondas del universo para que le vaya bien. Entonces están creyendo en algo, aunque digan que no creen en nada. Pero lo que el Señor pide no es esa pasividad. Una bala, es un fragmento de metal, generalmente de plomo, asentada en un casquillo que está lleno de pólvora. La ira es eso que golpea al casquillo, que hace explotar la pólvora y que impulsa a dañar a ese fragmento de bala. Podemos tener en la mano eso y no nos va a causar nada. Es más, podemos arrojarla con ira a alguien con la mano y no le va a causar nada. Sin embargo, un sentimiento negativo como la ira, como el odio, es lo que va a generar una explosión y esa explosión es lo que va a impulsar a lo que va a generar el daño. Lo que Jesús nos pide no es estar pasivos, no es solamente esa pasividad. Lo que Jesús nos pide es otro nivel, es ir más allá de la excelencia. Es no solamente no hacer voluntaria o involuntariamente el mal, sino más bien hacer el bien, poniendo en ello toda la voluntad de Dios como nuestra guía y como nuestra lumbrera. Por ello la exigencia referente a la ira es otro nivel. La condena en contra de la consecuencia de la ira máxima, que es causarle la muerte a otra persona, está ya explícita en la ley. En Éxodo 20, ahí en donde están los 10 mandamientos, en el 6º es no matarás. Pero para nuestro Señor Jesucristo, el puro sentimiento de ira, el puro sentimiento de rabia y de furor deben evitarse. Son pecaminosos. Registra Mateo esta cita a la ley que hace el Señor. El que mate será sujeto a juicio. Es algo real, actual. Pero ahora en este siguiente nivel que el Señor nos exige, también el que sienta furia, aun sea momentánea, será sujeto a juicio. No hay leyes humanas que juzguen el enojo momentáneo o la furia, si esta no se manifiesta en hechos negativos. Alguien puede estar tremendamente enojado, pero no hace nada con eso, y no hay una ley humana que prohíba estar verdaderamente enojado. Y entonces lo que el Señor nos habla no es del juicio humano, no es una ley humana la que se infrinja con la ira, sino del juicio divino. Jesús nos está explicando que la voluntad de Dios no es solo evitar la manifestación externa de la furia y de la ira, sino también ese sentimiento negativo que no es del agrado de Dios. En ocasiones puede ser respuesta a una injusticia y pudiese estar la ira, esa reacción justificada, pero una ira irreflexiva, sin causa justificada, esa es sujeta a juicio. Aún esa ira momentánea como chispa que incendia el pasto seco, todo incendio forestal inicia siempre con una pequeña llama, una colilla de cigarro tirada, un fragmento de vidrio que actúa como lupa ante los rayos del sol. Siempre se empieza con algo pequeño y después puede crecer y un incendio forestal puede arrasar miles de kilómetros cuadrados. Así que el Señor lo que quiere es prevenirnos contra eso. Quiere que sus discípulos estén en otro nivel, porque luego escuchamos, es que me hace enojar, es que fulanito me hace enojar, sutanita me contesta mal y me hace enojar. Pero la ira es un sentimiento interno, así que es tuyo, es mío, es de cada persona. Y es precisamente en tu corazón que el Señor quiere vivir.
y quiere modificar. Vuelto a nacer, le dice el Señor a Nicodemo. Por eso es que está esto mucho más allá de la excelencia. Lo que el Señor quiere es un corazón limpio, un corazón que sea incapaz de sentir ese furor, esa rabia, esa ira irreflexiva. Hay algunos otros pensadores que a través de los tiempos han hablado de la ira. Hablábamos con el título del sermón de Arthur Schopenhauer, pero también G.M. Traveling tiene una cita referente a la ira. Dice: la ira es una locura momentánea, así que controla tu pasión o te controlará a ti. Y también Phyllis Diller nos dice: la ira no resuelve nada, no construye nada, pero puede destruirlo todo. Lo que sigue es el siguiente peldaño descendiente en este infierno de la ira y del enojo. Ya no solamente es el sentimiento interno, ahora se manifiesta hacia afuera. Y eso lo condena el Señor en estas palabras. Dice, agrediendo verbalmente. El Señor menciona que si alguien le dice a alguien necio, y ahora decirle a alguien necio suena como un insulto light, como que no le está diciendo tan feo, como que hay peores. Y usted está pensando, al igual que yo lo pensé cuando redacté esto, hay insultos peores. Es un insulto light decirle a alguien necio. Sin embargo, es un insulto, es una agresión. Pues entonces necio es alguien que se le decía en aquel tiempo de nuestro Señor, se le decía a una persona desprovista de inteligencia. Era como decirle tonto o cosas peores. Desprovisto de sabiduría. Y particularmente se le decía al pecador, al que rechazaba la palabra de Dios, al que quería vivir a su modo, al que pensaba que lo podía hacer mejor que lo que podía hacerlo Dios. Ese era el necio, así que era un insulto fuerte. La palabra que se utilizaba era raka, que en arameo quería decir cabeza vacía. Para entender mejor este pasaje y todo el sentido de la palabra, pensemos en el libro de los Proverbios. Siempre el contraste es entre el necio y el sabio. Tomo dos ejemplos del libro de los Proverbios para ilustrar esto. Nos dice Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Y el 29:11 nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así que podemos ver que es un tema que en las Escrituras tiene importancia. 45 veces se cita en el libro de los Proverbios. Por ello el Señor dice que si alguien insulta a su hermano, debe ser presentado ante el concilio, ante el tribunal, ante el Sanedrín. 71 ancianos, expertos en la ley, reunidos para juzgar. Aquellos que después juzgarían de manera injusta a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor les dice, si tu ira, esa ira, escala al siguiente nivel y entonces insultas a tu hermano, serás presentado al juicio. Ya no solamente al juicio de Dios, sino al juicio ante el concilio, ante el Sanedrín, ante los ancianos. Así que es el siguiente escalón en esa escalera descendente que nos lleva al infierno y a la perdición, que es el pecado de la ira. En el siguiente escalón el insulto todavía es mayor. Ya no solo se es necio, el Señor dice fatu, es la palabra que utiliza, es decir, insensato, falto de razón, falto de entendimiento, lleno de vanidad y de presunción. Eso es ser fatuo. Y el que profiere el insulto no solo es esclavo de una ira transitoria, sino que hay una ira intensa y prolongada que puede llevarle al odio. El odio ya es una situación permanente que está allí anidado en el corazón. Y entonces, con ese odio, con esa ira que ya es más duradera, hay maledicencia en su voz.
Maldición es decir mal o desear mal a través de la voz. El deseo de dañar es un asesinato usando las palabras que le acerca a causar el daño físico. En el derecho penal está también considerado el autor intelectual, quien concibe en su mente y quien ordena y quien planea causarle daño físico a alguien. No lo está causando directamente el daño físico, sin embargo, se considera homicida porque ya está deseando el daño físico. Es Jesús enmendando la enseñanza sobre el 6º mandamiento de la ley. Nuestro Señor dice, pues no matarás, y es muy claro, pero si alguno daña usando sus palabras, culpable es. Si alguno dice que se enorgullece porque no ha matado a nadie, con el parámetro elevado de Jesús, ¿quién puede con vanidad decir que no lo ha hecho sin convertirse a su vez en alguien fatuo? ¿Quién puede presumir de no hacer daño cuando todos hemos sentido ira, cuando todos hemos pecado de una ira prolongada, cuando en el corazón de todos puede haber rencor, cuando pasan horas y no hablamos, cuando no pedimos perdón a las personas que más amamos, que más queremos? Por eso el Señor nos confronta, por eso el Señor nos pide estar en otro nivel. Jesús está diciendo, en mi reino no debes siquiera tener pensamientos ni sentimientos homicidas. Se va a la fuente de la maldad. Y la fuente de la maldad es el corazón del hombre. La fuente de la maldad son las emociones y sentimientos malsanos. Y las palabras inspiradas por Dios para el apóstol Pablo, que quedan registradas en 1 Corintios 3, 18 al 20, nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Así que si alguien dice, no hay pecado en mí, si alguien dice, no hay sentimientos malsanos en mí, hay vanidad, hay orgullo, se es fatuo, y es necesario que regresemos a la enseñanza de Jesús. Jesús nos dice que podemos dañar con las palabras. Jesús nos dice que podemos dañar con palabras ofensivas y que seremos sometidos a juicio por esto. Por eso el Señor nos pide ir más allá de la excelencia. Resuenan en nuestros oídos estas palabras de Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Nos identificamos si nos miramos en el espejo, y más cuando dejamos que el enojo se convierta en persistente rencor, en deseo de venganza, en continuo sentimiento negativo. Y cuando lo meditamos en nuestra visión humana, cuando le damos vueltas al problema, cuando le damos vueltas al asunto, más nos enerva, más nos duele y más nos lastima. Y podemos matar relaciones personales, podemos matar relaciones familiares, podemos asesinar más que un cuerpo, podemos dañar corazones. Cuando esto se da en el seno de una familia, qué doloroso es ver gente que comparte la misma sangre, que tienen los mismos ancestros, los mismos ascendientes, o que comparten descendientes, y que hay odio, y que hay rencor, y que hay persistencia de maledicencia, de desearle el mal al otro. Hay chismes, hay odio, hay rencor. Digo cosas buscando dañar a los demás. Estamos matando relaciones personales, estamos matando relaciones familiares, y por lo tanto somos culpables de homicidio.
somos culpables de asesinato. Es tremendo. Matar más que un cuerpo. Lo que el Señor quiere es que elevemos el nivel, que caminemos con Él más allá de la excelencia, que no dejemos que estos sentimientos, ya sean repentinos o ya sean más duraderos, aniden en nuestro corazón, que se queden ahí. Esto no debe ser, no deben estar en donde debe estar el Espíritu Santo, en donde debe estar Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente. No puede cohabitar con estas cosas tan feas. Por eso el Señor nos pide elevar el nivel, nos pide ir más allá de la excelencia y que no se aniden en nuestro corazón esos sentimientos malsanos. Seguimos con algunos otros pensamientos. Este es Anónimos, dice: la ira es un sentimiento que hace que tu boca funcione más rápido que tu cerebro. Anónimo. Y Phillips Diller dice: perdona a las personas en tu vida, incluso aquellos que no lamentan sus acciones. Aferrarse a la ira solo duele, y no a ellos. Para reflexionar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Vamos a la segunda enseñanza. Quiere una ofrenda de grato olor. El Señor sigue diciendo: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante ver que el Mesías se refiere a dos momentos distintos: la presentación de la ofrenda ante Dios y el llegar primero a la ofrenda, con la ofrenda al templo. Esto es en primer término. Primero llegamos con la ofrenda y después la presentamos. Bueno, nos dice el Señor: llevas tu ofrenda al templo, llevas tu ofrenda ante Dios en oración, pero ahí te acuerdas que hay algo. Actúa antes de presentarla ante Dios. No nos dice no lleves tu ofrenda, no nos dice que si recuerdas que hay disgusto entre tu hermano y tú, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Tampoco dice que ve y ofrece disculpas si tú ofendiste o deja tu rencor y perdona. No dice quién empezó o quién siguió con el pleito. No dice que si tú eres el agraviado no tienes por qué ir a buscar al otro, que el otro te hizo, entonces tú no lo buscas. Lo que el Señor dice es: si hay algo en contra de ti que puede ser justificado o no, busca la reconciliación. Eso es lo que Él sí dice: busca la reconciliación antes de presentar la ofrenda ante Dios. Resulta que hace tiempo supe de un caso de una pareja que iban peleando justo cuando iban hacia el templo. Iban peleando y uno de ellos decidió: mejor no voy a presentarme ante Dios porque vamos peleando y no es correcto que me presente en esta forma. Es cierto, no es correcto que se presente en esa forma, pero es peor que no se presente. Si hay algún momento de posibilidad de reconciliación, si hay algún momento de posibilidad de que el perdón prevalezca, que la reconciliación nazca, es cuando estamos con Dios en el corazón. No está diciendo tampoco el Señor que si somos presa de injusticia, pues nos quedamos pasivos. Lo que no quiere es un sentimiento malsano. No quiere maledicencia, no quiere ira y rencor en el corazón. Eso es lo que no quiere. Nos está diciendo: limpia tu corazón de ira, limpia tu corazón de rencor, limpia tu corazón de venganza, limpia tu boca de maledicencia, limpia tu mente, limpia tus pensamientos de daño, de maldad, y busca la reconciliación, y entonces sí presenta tu ofrenda ante Dios. Más que el insulto de raca que comentábamos hace poquito, existía también la palabra mored, que quería decir sin gracia. Y esto no quiere decir alguien que cuente chistes y que no haga reír. Sin gracia quiere decir privado de la gracia de Dios. Y este es un insulto que se utilizaba entonces, que es una condena espiritual, va más allá de desearle que Dios no lo bendijera, en un deseo de daño eterno
más allá incluso de esta vida. Por ello Jesús quiere que antes de presentar la ofrenda a Dios, nuestro corazón se llene del amor cristiano y de la paz, de perdón y de reconciliación. En este caso que comentaba, también hay quien se presenta y no quiere participar de la cena del Señor porque dice que es indigno. Hermano, hermana, si se considera indigno y no toma de la cena del Señor, es bueno, pero mejor es que se reconcilie allí, ante el Señor, y después participe de la cena. Y esto debe de ser un estilo de vida. El Señor lo que quiere es un cambio de vida, un volver a nacer. Prepararnos para presentar la ofrenda, es prepararnos para vivir conforme a la voluntad de Dios, para estar listos para presentar una ofrenda en el momento en que así sea, para participar en la mesa del Señor, prepararnos para estar con Dios. El profeta Oseas, que es citado por nuestro Señor, habla a Dios a través de él, por eso es profeta, y dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No es estar solamente en la presencia de Dios, en el templo, en los grupos de oración, es limpiarnos el corazón para estar preparados para presentar una ofrenda de amor, de olor grato al Señor, una ofrenda de olor a sinceridad, a pulcritud, no por nosotros mismos, sino de estar verdaderamente constritos, verdaderamente en nuestro corazón triste, entristecido porque fallamos, verdaderamente arrepentidos si es que hemos agraviado a alguien. Y lo que el Señor quiere es precisamente que demos esos pasos para buscar perdón y reconciliación, y después entonces sí presentarnos con Él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Deja tu ofrenda, no la presentes, ve, reconcíliate, regresa y después sí ya presenta tu ofrenda. Se parece mucho a lo que nos dice otro profeta, el llamado profeta mesiánico Isaías, en Isaías 1:16 y 18, que dice: lavaos, después de que les dice de que está harto de las fiestas, de que está harto de los sacrificios, de que quemen la grosura de los animales. Dios no está contento con todos esos rituales y les dice la manera en que les sería grato que se presentaran a Él. Y dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Nos dice el versículo 18 en su primera parte. Retomaremos la segunda parte desde versículo 18 posteriormente. Pero qué hermoso, Isaías 1 del 16 al 18 en su primera parte. Nos dice Jehová: venid luego y estaremos a cuenta. Eso es lo que nos está pidiendo. Y también en el Salmo 51, 16 y 17 nos dice la palabra de Dios: porque no quieres sacrificio, yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De esto habla el arrepentimiento. Fallamos porque somos pecadores y fallamos diario, cotidianamente. Usted, yo, todos fallamos. Pero cuando Dios habita en nuestro corazón, esa falla, ese error, no nos deja estar tranquilos. Nos genera un arrepentimiento genuino. Nos genera ese corazón contrito y humillado para presentarnos ante Dios y pedirle perdón. Pero será un perdón verdaderamente sincero. Si a Dios sí le pedimos perdón, pero no pedimos perdón a las personas que agraviamos,
a las personas que insultamos, a las personas que dañamos? Yo creo que no. Por eso el Señor dice estas cosas que nos dice en Isaías 1 y nos dice luego, venid luego, después de restituir, de arreglar esos agravios, venid luego y estemos a cuenta. Y nuestro Señor retoma todas estas enseñanzas y entonces nos dice, presentemos una ofrenda sincera al Señor, una ofrenda de limpieza, una ofrenda de reconciliación, una ofrenda de perdón, una ofrenda de misericordia para quienes nos han agraviado, pero también una ofrenda de justicia para quien nosotros hemos agraviado. No podemos pedir que sean misericordias con nosotros si no lo somos nosotros con los demás. El infierno de fuego al que habla nuestro Señor en este pasaje es real, más allá de este mundo. Pero ¿qué creen mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas? También es real el infierno que se vive cuando se tiene el corazón lleno de rencor, lleno de odio, lleno de maledicencia. Y ese infierno no es allá, ese infierno se vive desde aquí. Ese infierno se sufre en este mundo cuando el corazón está lleno de orgullo, lleno de insensatez, lleno de odio, lleno de maldad, en lugar de estar lleno del amor, de la gracia y de la misericordia y de la paz de Dios. No pueden estar coexistiendo esas cosas tan distintas en el corazón de una sola persona. Tomemos decisión para que se llenen de Dios y todo lo que con Él conlleva. Volver a nacer. Vamos a leer otras citas referentes a la ira. Dice, aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que otra persona muera. Buda. Y dirá, ¿por qué cita Buda? ¿Es otra religión? Sí, porque el Señor va mucho más de esto. Buda pensaba que podíamos nosotros alcanzar niveles superiores. Y con el cristianismo es al revés. Dios se hizo hombre para venir a darnos el perdón. Dios se hizo hombre. Dios bajó de su soberanía, de su trono de gracia, para hacerse igual a nosotros y cargar el pecado de nosotros. Sin embargo, esta cita es real. La ira, el rencor, daña más a quien lo siente que a la persona por la que se siente. Y nos dice Philip Dillers, perdona a las personas en tu vida, incluso aquellos que no lamentan sus acciones. Aferrarse a la ira duele y no a ellos. Nos vamos a la tercera enseñanza. Mientras estemos en el camino, dice el Señor. Hay una canción viejita, quizás de los años 1984-85, de un cantante llamado Diango. No sé si los más antiguos lo recuerden, y si no, los más nuevos, búsquenla. Es una canción bonita, Diango, que dice más o menos así. No la voy a cantar. Dice, nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos falta la humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya. Tarde ya. Y en otra estrofa dice, son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar y quien las dice primero suele ser quien ama más. Es una canción bonita, dolorosa porque nos habla parece ser producto pues de una reflexión, pero de una reflexión a destiempo, de una reflexión de alguien que no pudo evitar por orgullo, por vanidad, una ruptura con su pareja. Pero nos dice la importancia de la reconciliación y del perdón a tiempo. A eso se refiere el Señor cuando dice, mientras estemos en el camino, nos dice así la palabra de Dios, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario
te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A esto se refiere el Señor cuando nos dice, mientras estás en el camino con Él. ¿A qué camino se refiere? Pues el camino de la vida. Mientras haya vida, hay posibilidad de perdón. Mientras haya vida, hay posibilidad de reconciliación. Mientras haya vida, hay posibilidad de decir lo que decía Diango, lo siento. Dice un dicho popular, más vale un mal arreglo que un buen pleito. El Señor nos dice todavía más allá. No es un mal arreglo cuando se pide perdón y cuando se pide haber reconciliación. Llegar a tribunales, por ejemplo, someterse a jueces humanos y que en el juicio mismo se incremente la enemistad, el encono y la ira. Cuán dolorosos son, por ejemplo, los juicios de divorcio. Cuando dos personas que voluntariamente se unieron y que les unía lazos de amor, y en esos juicios se tiran con todo a matar. Se tiran con todo. No importa que haya mentiras, hay dolo, hay deseo de dañar. Ese amor se transformó en odio. ¿Y qué creen? En esos juicios nadie gana. En esos juicios solo hay perdedores. No importa el resultado del juicio, todos pierden. Y cuando hay niños, peor. No importa la habilidad de los abogados, ni la benevolencia del juzgador, tratando de ser justo, porque en el veredicto siempre habrá cosas que beneficien a otro y que agravien a uno. Mientras estás en el camino, nos dice el Señor, mientras estás en el camino hay oportunidad y posibilidad de perdón. Buscar por amor a Dios, incluso a quienes nos han agraviado. Suplicar a Dios cuando nosotros agraviamos que nos perdone. Y entonces me imagino a nuestro Señor diciendo, ahí estamos rogando a Dios que nos perdone por lo que hicimos, pero no hemos resuelto nada con la persona a quien dañamos. Y me imagino a nuestro Señor diciendo, deja la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque todos, hermano, todos seremos sometidos a juicio por Dios. Pero con Cristo podemos nacer de nuevo, vivir una vida nueva y mejor, una vida más allá de la excelencia, en donde no sean aceptados el pecado, la vanidad, el orgullo, la ira, el rencor, siquiera en el pensamiento. Eso es lo que el Señor nos demanda, una vida así, libres de ira, de orgullo, de rencor, de vanidad y de pecado. No es posible alcanzarla por nosotros mismos. No es posible alcanzarla por nuestras propias fuerzas. Pero sí es posible alcanzar una vida así si estamos con Dios. Y si su Santo Espíritu es el que llena nuestro corazón, quien llena nuestra mente y quien llena la boca de las personas. Por ello, tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple las promesas. Nos dice en la parte final que retomo de Isaías 1:18, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque con Cristo, mis hermanos, y solo con Él, esto es posible, ir más allá de la excelencia. ¿Tenemos un desafío, hermanos? Por supuesto que nos desafía la palabra de Dios. Este desafío es lo que el Señor nos ha hablado. Nos ha desafiado a tener un nivel más allá del que podemos aspirar los seres humanos. Sin Él. Creerlo, vivirlo, debe ser un desafío cotidiano. Debe ser diario
en todas nuestras relaciones personales, al interior de nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros vecinos, con aquel que lo agravia diariamente en el trabajo, con aquel que lo agravia diariamente en la escuela, con aquellos que lo insultan al caminar. En esos momentos de tensión, mis hermanos, el desafío es que no nos dejemos llevar por la ira, que recordemos en ese momento que no es del agrado de Dios y que Él quiere que sus hijos vivan con un corazón limpio, libres de la esclavitud del pecado y libres de la esclavitud de las emociones y sentimientos dañinos. En esos momentos, tengamos a la mano un versículo de esos que llama el pastor Gilberto Gutiérrez vitamina, para tomárnoslos y escuchemos la palabra de Dios. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos exhortas, Señor, porque nos confrontas, porque nos muestras la pequeñez humana ante tu magnificencia, Señor. Porque nos muestras nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia ante tu gracia y tu misericordia, Señor. Solo contigo es posible, Señor. Solo contigo es factible. Solo contigo es alcanzable ir más allá de la excelencia. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por dejarnos estar con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas y estar reflexionando de lo que tú quieres para nuestra vida, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es así, hermanos, como llegamos al final de este culto de adoración a nuestro Señor. Pidámosle que esté con nosotros en esta semana. Señor, te agradecemos enormemente la palabra que nos diste con el pastor David Hernández, Señor. Cuídanos y bendícenos, Señor, en este inicio de semana que estamos aquí honrándote y alabándote. Protégenos y bendice todos los trabajos, Señor, e intercedemos por las personas necesitadas en este momento. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos despedimos con nuestro texto lema. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Hasta luego, hermanos.